Hola a todos, a todas, otra vez. En este video vamos a estar repasando lo principal de Rocci, que es un autor que damos en la unidad, que habla específicamente del crecimiento y el desarrollo económico del modelo agroexportador en Argentina, digamos, sobre todo durante la conformación del Estado Nacional y en los posteriores gobiernos. Rocci, en principal medida, habla que desde 1880 a 1916 hubo un crecimiento exponencial de lo que es la Argentina, que básicamente lo posiciona o nos posiciona como país como una gran promesa en América del Sur, con el motivo, digamos, de la exportación de los productos primarios. En un primer momento, la mayor exportación que nosotros como país teníamos era la lana. Después, a partir del siglo XIX, se comienza a diversificar un poco esa producción y ya ahí comenzamos a exportar, aparte de la lana, cereales, linos, carnes congeladas. Y en el siglo XX es que se incorpora lo que es la carne vacuna refrigerada, y a partir de ahí toma el mayor lugar en lo que son las exportaciones de nuestro país. En este contexto también lo que se comienza a dar es lo que nosotros conocemos como capitalismo internacional, y este capitalismo internacional lo que permite es que comiencen a crecer todas las economías extraeuropeas, ¿no?, de ese momento. Europa, particularmente en este contexto, lo que digamos, la atraviesa como continente, es que tenía un exceso de población muy grande porque su población había crecido exponencialmente, lo cual se vuelve el principal motivo de la salida de la mano de obra europea hacia otras zonas que requerían esa mano de obra y que también ofrecían salarios mucho más atractivos para los y las trabajadoras, ¿no? Argentina particularmente tenía como el factor abundante de producción la tierra, y sobre todo la tierra en la zona pampeana, porque esa zona era, digamos, presentaba unas condiciones climáticas que permitían producir los bienes que más se nos demandaban a nosotros en este creciente mercado mundial. A mediados de lo que es el siglo XIX, nosotros como país no teníamos ni los capitales ni la población suficiente para poder producir lo que este mercado mundial nos demandaba, ¿no? El Estado no era central entonces en ese momento y no podía garantizar, por lo tanto, un orden político. Este orden político que tanto necesitaba el Estado para poder hacer crecer nuestra economía, finalmente se comienza a gestar a partir de que termina la batalla de Caseros en 1852 y culmina a partir de 1880, que es el momento en donde se comienza a gestar la conformación de un Estado Nacional argentino, porque en ese momento las tropas del gobierno, digamos, central vencen la última rebelión provincial de esa época. El Estado, a partir de generar esta consolidación de Estado Nacional, empieza a garantizar una seguridad jurídica, también la propiedad privada y también el movimiento libre de capitales, que todo esto permite un mayor flujo de lo que era la economía. Todo esto que empieza a permitir el Estado también surge en realidad a partir de lo que son las conquistas, la llamada campaña al desierto, también campañas en Chaco y en la Patagonia, entre un montón de otras, que implicaban básicamente la expropiación de tierras a los pueblos originarios que habitaban en esos sectores y que de alguna manera expandían la frontera productiva de nuestro país, aunque no necesariamente una vez tomadas esas tierras eran entregadas de manera inmediata, pero sí, de alguna manera, eso fue lo que permitió que más adelante esas tierras se pudieran vender y haya gente que las compre y que trabaje sobre esas tierras, ¿no? Como para que ustedes se den una idea, entre 1880 y 1913 el precio promedio de lo que serían las tierras en la zona pampeana se multiplicó por 10. O sea, eran 10 veces más caras, y el trabajo en estas tierras se empezó a garantizar por la llegada de los inmigrantes. Lo que
Lo que plantea el autor es que en 1853, con la Constitución, se sientan las bases que permiten después garantizar las condiciones favorables para el crecimiento económico y para las inversiones extranjeras también. Cuando hablamos de inversiones extranjeras, hablamos de inversiones británicas, inversiones que venían desde Francia, desde Alemania, Bélgica, Italia, y que a principios del siglo XX también empiezan a llegar desde Estados Unidos. Lo cual de alguna manera demuestra que ya para principios, los primeros años del siglo XX, Argentina había delineado un perfil productivo y exportador en lo que era el mercado mundial, que iba a continuar por muchísimos años más, teniendo como la base a los cereales y a la carne, que eran, que tenían como esa producción argentina tenía como destino los mercados europeos. Bueno, para poder generar este desarrollo económico, se dieron distintas organizaciones en el campo para poder producir las tierras. Una de esas organizaciones era la estancia, que la estancia era una unidad económica que estaba desplegada en una gran extensión de tierra. Después también estaban las colonias, en donde básicamente los agricultores eran propietarios de una parcela de tierra de más o menos 5 hectáreas y eso era lo que producían. Y después estaban las estancias mixtas, que el estanciero en estas estancias, además de la producción, digamos, de la tierra, se encargaba de engordar al ganado. A la par de todo esto también estaban los chacareros, que los chacareros eran los que se encargaban de explotar una fracción de la tierra específica, generalmente para producir lo que son los cereales, pero no eran dueños de la propiedad que estaban explotando, sino que ellos la alquilaban. Entonces la ganancia o el beneficio de los chacareros estaba en poder vender sus cultivos, pagar el alquiler y sacar una diferencia, ¿no?, económica de lo producido. Lo que plantea el autor es que las colonias de alguna manera impulsaron una primera producción agrícola a gran escala en nuestro país, pero que sin embargo fueron las estancias mixtas las que nos hicieron llegar, digamos, a niveles de producción que terminaron de alguna manera convirtiendo a Argentina en el denominado granero del mundo, porque se daba en estas estancias mixtas la combinación entre la agricultura y también la ganadería, que básicamente se mostraba como una combinación que era muy redituable, ¿no? Lo que también el autor plantea es que el crecimiento del mercado interno fue paralelo al crecimiento de las exportaciones, lo cual tiene que ver con que hubo un proceso de urbanización que fue paralelo a todo este desarrollo económico y que en Argentina había una alta movilidad social. ¿Qué quiere decir? Que había muchísimos sectores que trabajaban, vivían de este sistema, digamos, económico, y que también había muchos movimientos físicos de la población, lo cual complicaba de alguna manera, y hasta en ese momento y ahora también, poder hacer un análisis y una definición de lo que eran los grupos sociales o las clases sociales en ese momento. Lo que sí él plantea es que según, digamos, las ganancias o la situación económica de las familias, se daban determinados niveles de consumo. Entonces, por ejemplo, las clases altas las podemos diferenciar porque tenían un nivel de consumo muy alto, y en su mayoría ese nivel de consumo de parte de ellos incluía muchos artículos importados que, por ejemplo, las clases medias y las clases bajas no podían consumir. Si bien las clases medias algunas cosas importadas consumían, sobre todo las clases bajas acumulaban lo que era o conformaban el grueso de la demanda de la producción nacional. Esto quiere decir que también aumenta en número lo que es la clase media, empieza a estar mucho más presente en este proceso también que se va dando de urbanización, y la clase baja termina de alguna manera también entrando de otra forma a niveles de consumo de la época. Esto es un recorrido sobre lo más importante que plantea Rocci,
Lo que es importante que ustedes tengan en cuenta también es que el modelo agroexportador se basaba prácticamente en que nosotros producíamos una materia prima y vendíamos esa materia prima a países europeos que estaban industrializados y que esas industrias hacían las manufacturas y las volvían a traer a Argentina y nosotros ya comprábamos el producto manufacturado, que era lo que nosotros consumíamos. Nosotros vendíamos y nos integramos a este capitalismo internacional a partir de la producción de materias primas, sobre todo en la zona pampeana, que es lo que Rochi empieza explicando en su texto, digamos. Espero que les sirva y ya nos vamos a ver en otro video.